Bienvenidos a Encuentro Hoy. Mi nombre es Rolando Vilca Vegaso y en esta oportunidad estamos acompañados del ingeniero Uber Valdivia Pinto, ex viceministro de Agricultura y ex gerente de Autodema. Ingeniero, bienvenido. Rolando, gracias por la invitación y estoy a tus órdenes. Ingeniero, ¿qué tan grave es este estado de crisis hídrica que afronta la región Arequipa en este contexto de calentamiento global y con la presencia del fenómeno del Niño? Hay varias entradas ante tu pregunta. Uno es por reconocer que hemos entrado a un estrés hídrico que data ya hace muchos años. El año 1950, el calentamiento global se representó en un elemento de temperatura de 0.5 grados, el año 50. Cada año ha ido creciendo. Este año estamos en 1.5, 1.6 grados más de temperatura. Los organismos pertinentes y de gran prestigio hablan que el año 2024 vamos a superar 2 grados centígrados. Entonces, no únicamente viene con el efecto que hay menos lluvia, sino tiene otra connotación, este calentamiento cada vez es más alto. La pregunta, ¿qué estamos haciendo? La respuesta es nada. Sí, yo justo ayer estaba revisando el reporte del sistema regulado del Chile para ver la capacidad de almacenamiento y cuánto tenemos en este momento de agua en las represas. Y el reporte era 140 millones de metros cúbicos en este momento, en toda la cuenca del Chile regulado. Si comparamos con el consumo que hemos hecho en el último semestre, estos 140 millones nos durarían solo para 6 meses. Es decir, en abril ya no tendríamos agua si es que no hay lluvias. ¿Esto no cree usted que es, no sé, es un escenario muy dramático y sobre el cual las autoridades no están haciendo nada? Porque revisando incluso el historial, tal vez por lo menos en los 5 o 6 años no hemos llegado a acabar el año con menos de 140 millones de metros cúbicos en Arequipa. Sí, y lo que puedo acotar es de que yo tengo algunas alternativas, incluso por ahí escribí un artículo científico, en el sentido de que hay varias alternativas para poder paliar o amortiguar o menguar este estrés hídrico. Una de ellas es la seguridad de que estamos manejando bien las represas. Lo has dicho, el día de hoy están siendo 40. Aproximadamente 1 millón de metros cúbicos se descarga de aguada blanca. Si tú haces una proyección al 31 de diciembre, llegamos con 90 millones, más o menos, 90, 95. Ese volumen al 31 de diciembre es el más bajo en los últimos 10 años. Por lo tanto, uno se pregunta, oye, ¿pero qué ha pasado? Si el año pasado, las lluvias del año pasado fueron considerables. Aquí hay un mal manejo. O sea, empezamos como amortiguar el estrés hídrico. Primero, manéjeme las represas. El promedio de descarga de agua blanca en los últimos 10 años es 170 millones de metros cúbicos. Anual. Anual. Registrado. Ahí el Autodema tiene una serie histórica más de 50 años. Ok, la pregunta es, ¿y cuánto se gastó el año pasado? 250 millones. ¿Cómo? 80 millones más. ¿Qué pasó con esa agua? O de noche a la mañana el crecimiento poblacional de Arequipa creció, o hubo más áreas agrícolas. No, simplemente fue un mal manejo. ¿Dónde colocaste 80 millones de metros cúbicos? Si el día de hoy, según tu versión, y es lo correcto, 140 millones, si estos 80 millones adicionales, tendríamos 220 millones al día de hoy. Y estaremos tranquilitos, tranquilitos. No, estamos en zozobra, porque vamos a cerrar el año con 90. La siguiente pregunta es, ¿y qué pasa si el 2024 las lluvias se demoran? ¿Qué pasa? De hecho, ya, digamos, la comisión que evalúa el seguimiento del fenómeno del Niño ha ratificado días atrás, el 24 de noviembre, que en el sur va a haber déficit de lluvias. Entonces, no podemos estar pues esperando las lluvias que tuvimos el verano pasado. Entonces, es un problema, manejo de represas. Lógicamente, como trae a colación, hay que hacer más represas. Estamos de acuerdo, más represas, pero primero manejemos bien el agua que tenemos al día de hoy. ¿Por qué 80 millones? Y segundo, la agricultura consume más del 80%. Más del 80% de agua que descarga el sistema Chile es para la agricultura. La pregunta es, ¿estamos manejando bien el agua en el área agrícola? De cada 100 metros cúbicos que se toma del río, de una quebrada o se toma de una represa, la planta solo transpira 30. La pregunta es, ¿y dónde se ha ido el 70% restante? Aparece en el valle de Siguas, aparece en el valle de Vítor,
y un montón de desperdicios. Aparece esta laguna artificial que tenemos en San Camilo, rumbo, ahora que vamos a la playa, vamos a darnos cuenta de esta laguna. Entonces, hay que comenzar a buscar eficiencias, manejo de represas y segundo, el manejo de uso del agua. Y así tenemos otras connotaciones que en el transcurso de la conversión podemos Ingeniero, conversar. en este escenario, porque ya tenemos ya déficit de agua en las represas en este momento, de acuerdo al récord histórico que usted también indica. Pero sin embargo, las autoridades no están haciendo nada hasta el momento. O sea, en su opinión, debería haber una restricción ya de agua, tal vez primero en el caso del sector agrícola, a pesar de que ellos dijeron ya les han reducido la dotación en un 10% más o menos, y ha obligado a dejar 30 o 40% de los campos de cultivo sin sembrar. El tema de crisis hídrica a nivel nacional se suscribe a intervenir en las cuencas de serenamiento, defensas ribereñas, a pesar que ya el tiempo nos ha ganado. O se suscribe a ver de desarenar los canales, botar el pasto. Esa no es una forma seria de poder afrontar el estrés hídrico. Manejo de represas, uso eficiente. Segundo, buscar cultivos que tengan mejor eficiencia transpirativa. No es así. Estamos usando como si fuésemos hace 20, 30 años. Claro, y lo peor es de que este escenario que usted avisora ya se debió de implementar medio año atrás, porque ya sabíamos que iba a venir el niño, tanto el niño costero como el niño global. Sin embargo, ya estamos a días, ingeniero, y ya estamos ya diciembre, inminente diciembre. Se acaba el mes, se acaba el año. Y insisto, las autoridades no han tomado acciones. Debieron hacer algo ya. Por ejemplo, le comento, 3 semanas atrás me puse en contacto con el gerente de Sedapar, pidiéndole explicaciones, pidiéndole si iban a presentar algún plan de contingencia ante este escenario. Y lo que me dijo textualmente es de que en 3 semanas, antes de que acabe el mes de noviembre, presentamos nuestro plan de contingencia. Y ya se acabó de noviembre y no tenemos nada de nada. ¿Qué está pasando? ¿Exceso de confianza? Los planes de contingencia en nuestro país es cada fin de semana saca un decreto de emergencia para poder intervenir ante el problema puntual. Yo creo que el día de hoy solo nos queda ir a la Virgen de Chapi y rezar para que no haya una crisis profunda. No nos queda otra cosa. Comenzar a corretear, reservar el agua en las represas, comenzar a corretear para hacer un trabajo de la viñilería, de desempastar los canales o limpiar los cauces, ya no, muy tarde, y es muy tarde. Solo nos queda rezar para que los estragos de la sequía o una probabilidad de alta lluvia no nos genere más problemas de lo que ya hemos tenido en los últimos 30, 40 años. En su opinión, Sedapar, por ejemplo, ya debería de racionalizar el uso del agua en la población para que se vaya incluso adecuando al escenario que podríamos tener en verano. Sí, yo creo que sí. Los números no engañan y creo cada vez que, particularmente yo que opino, y creo que mucha gente debe hacer, ver números. Cerramos este año con 90 millones de metros cúbicos. 90 millones. Es la menor reserva de los últimos 10 años. Es la menor reserva. Segundo, el año 2018, el 17 de febrero, recién vinieron las lluvias. En ese escenario de que se cumpla 2018, que las lluvias llegaron el 17 de febrero, nos encontraría con 60 millones. La pregunta es, ¿se imaginan con 60 millones? El gran problema que tengamos, entonces la posición de Sedapar debe ser pertinente. Ponamos en escenarios críticos. ¿Qué va a pasar si la lluvia no llega en febrero o marzo? Con este trasloque climático, ¿qué pasa si llega hasta marzo? Claro, y de hecho, además, el aumento de las temperaturas que soportamos en las últimas semanas genera un mayor consumo de agua, ¿no? O sea, tanto de parte del ser humano como también de las plantas, porque el proceso de transpiración pues es más rápido, las plantas consumen más agua. Entonces, este consumo que va a haber en los siguientes meses va a ser mayor todavía. Es cierto. Sedapar tiene su rol. Si bien son 15 o 20% del lado del consumo humano, pero hay que hacer algo, porque también en el consumo humano debemos también considerar el consumo industrial y minero. Entonces, hay que buscar los mecanismos para ir ahorrando agua ante un escenario crítico. Ya Copérnico de la Unión Europea, ya la NOAA, organismo pertinente de Estados Unidos, hablamos de la Organización Mundial de la Meteorología, la NASA y el ENFEN, mencionan, este año 2024 va a ser el más caluroso de los últimos 50, 80 años. ¿Qué estamos haciendo? No, limpiando los canales. No, no es así. Tenemos que tomar acciones para los próximos años.
Justo revisando el tema de intervención en los canales que usted comentaba, el gobierno regional contaba con 88 millones de soles para atender los posibles daños por el fenómeno del Niño, ¿no? La última información que tenemos es que ya tienen comprometido, sí, comprometido el 74% de estos recursos, pero está comprometido, o sea, no se ha ejecutado. Entonces, y si hablamos de sequía, ¿no? De los distritos que van a soportar sequía por déficit de lluvias, tampoco hay una estrategia, ¿no? Ya sea para prevenir y dotar de alimentación tanto para los animales como para la población humana. Yo creo que el impacto que tiene la crisis para la producción de alimentos no únicamente viene de ahí. Recordemos que la agricultura pasa por un tema muy crítico de hace muchos años, desde el COVID hasta el problema de desfinanciamiento del agricultor y segundo, este fenómeno climático que trastoca la parte de temperatura. La planta florea, fructifica en una determinada temperatura. Estudiosos en el mango, en el norte del país, indican de que el aumento de temperatura no ha permitido las horas de frío suficiente para que fructifique y floree el mango. Según ellos, ya van al extremo, el 80% de mango en el norte se va a perder, porque hay un trabajo de investigación. Extrapolando esa información, en el caso de la palta, por ejemplo, que es un cultivo de exportación, o en el caso de la cebolla, del ajo, cualquier otra, siempre va a haber un fenómeno que va a disminuir la producción. Por lo tanto, se agudiza la oferta de alimentos en el país, ya se nota. Y luego esta descapitalización está permitiendo casi un 30-40% menos de área de producción. Falta capacidad económica. La duda si es que mi plantación de ajo, cebolla va a tener el mismo rendimiento, entonces las cosas son muy duras. De repente me está pasando al extremo, pero simplemente hablo refiriendo información científica. Se nos vienen años muy críticos. ¿Qué debería hacer de ahí, no sé, el gobierno regional y tanto el gobierno nacional para menguar, atender este impacto, ingeniero? Primero, los pocos recursos que tenemos ahora, atender a la población, porque es el impacto más duro. La agricultura está en el suelo. Y luego hay varias alternativas. Uno, decía, reconversión agrícola con cultivos de mejor transpiración y reconversión agrícola con cultivos que tienen demanda en el mercado. Arequipa es increíble. Tenemos la misma célula de cultivo hace 30, 40 años. Papita, cebolla, ajo, maicito, vacas De arroz. y arroz. Uy, pero si el mundo ha cambiado, la demanda de alimentos en el mundo ya es diferente. ¿Por qué el día en el país casi 3.000 millones de dólares se exportan productos agrícolas? Mango, Paltas, palta, uvas, tenemos uva, la los arándanos. granada, el arándano. ¿Por qué? ¿Y qué pasó con Arequipa? Si bien somos una república independiente, pero no podemos cerrar filas a la tecnología o a la información de mercado. Y ahí creo que nos hemos quedado. Y son nuestros gobernantes. No, todos tenemos parte de gobernantes, técnicos, organizaciones agrarias, que no estamos reconvirtiendo nuestra agricultura en base al uso de agua y en base a la demanda en el mercado mundial. Sin ánimo de ser exagerados, ingeniero, ¿usted recomendaría incluso a la población que vaya previendo el almacenamiento de alimentos, ahora alimentos en grano, por ejemplo, para los siguientes meses? Yo creo que sí, pero tengan cuidado también que no se vaya a exagerar en este aprovisionamiento, porque no quiero ser un Nostradamus acá, pero la cosa está muy crítica. A nivel mundial, la producción de granos también tiene crisis. La guerra en Rusia, el tema del incremento del flete de transporte, el tema de razones estratégicas de cada país. Si sabemos que el cambio climático se viene, yo no voy a exportar los Así es. volúmenes que lo hacía anteriormente. ¿Quién paga las consecuencias? Aquellos que dependemos de las importaciones. En el caso del trigo, 70% de trigo lo consumimos que es importado. En el caso de la leche, bueno, se atenúa un poco ahí. En el caso de la soya, 70-80%, más que todo para aceites o torta de soya, dependemos de la importación. ¿Y qué pasa si en otros países tienen crisis? ¿Bien van a subir los precios o no va a haber? Disculpa, pero no, no. Yo esa urea, por ejemplo, hablo de insumos, yo la necesito, esa urea. Pero si hay alta producción, y si se produce una hecatombe climática, entonces creo que nuestros gobernantes y creo que también los dirigentes deberíamos tomar nota de la crisis que se nos viene. Las amas de casa también debe conocer eso, o al menos ir cambiando
el hábito de consumo. ¿Por qué el trigo si dependemos de importaciones? ¿Por qué el aceite para las frituras de importaciones? ¿No hay cultivos nativos? Papa, arroz, no sé, la yuca, el camote. Hay alternativas. Pero eso siempre echamos la culpa al ama de casa. ¿Por qué no usas camote? ¿Y papá ha estado dónde está? Claro, pero revertir o cambiar esta cultura alimenticia es bien Sí. complicado. En el pasado ya se probó, ¿no? El papapán, por ejemplo, cambiar la harina de trigo con la harina de fécula de papa, harina de papa, pero no funcionó. O sea, la población seguía demandando pues el pan de trigo. Pero hay que hacer el esfuerzo. Si no hacemos el esfuerzo, de repente la coyuntura de camote pan de hace 30 años, el día de hoy, ante esta crisis que he mencionado, la cosa ya es diferente. Entonces, comenzar a impulsar este tipo de cultivos. Camote, por ejemplo, ¿por qué no se cultiva? Si el camote no es tan complicado de producir y fácilmente un agricultor puede tener 90, 100, 120 toneladas por hectárea. Pero tiene que haber directivas de más alto nivel, política de más alto nivel. Lamentable, no lo existe. Y cuando hablo de política de alto nivel, también quiero incluir gobiernos regionales y los gobiernos locales. En medio de Ellos, esta crisis, ingeniero, ¿qué zonas de la población van a sufrir más? ¿Las zonas urbanas o las zonas rurales del interior de la región? si tú mencionas eso, yo tengo una respuesta un poco esquiva. ¿De qué población rural hablamos? El 85% de la población de Arequipa está en la parte urbana. Así es. Solamente el 15% se ha quedado en el campo. Los ancianos o los bebés se han quedado. Entonces, ¿de qué atención hablamos? ¿Por qué? Porque las políticas inadecuadas están permitiendo ese éxodo del campo a la ciudad. ¿Y quién produce alimentos? ¿Seguimos con la chaquitalla o en forma rudimentaria de producir alimentos? Cuando debemos acercarnos con tecnología al campo para atraer a los jóvenes, quedarse en el campo, porque ellos pueden hacer grandes aportes. Pero si no tengo futuro en el campo, mejor vengo al cinturón urbano, de Claro, una forma ganaré algo. claro, y acaban de informales o de comerciantes en la calle. Alguien, exactamente. ¿Algún gobernante está haciendo algo por eso? No quiero ser un profetizo ni un jinete del apocalipsis, pero la cosa se viene bien grave para el país y para el país en generalmente. La hambruna se ha agudizado en el África. Tradicionalmente en África hay hambre. En los últimos años la cosa se ha agudizado. Y hay mucha gente que muere de hambre o muere de sed. Acá en América va a demorar, Perú va a demorar. Pero si seguimos con esta irresponsabilidad, va a llegar pronto. ¿Qué hacer entonces, ingeniero, si las autoridades no toman acción y si la población también está esperando que las autoridades hagan algo? ¿Qué hacer en medio de esta crisis que usted advierte y que un escenario todavía que se podría complicar más en los siguientes meses? Hacer políticas de diferentes magnitud. Una, por ejemplo, se me viene a la cabeza, la agricultura urbana. En muchos países del mundo, en libros por la FAO, por la ONU, CEPAL y ICA, hablan de la agricultura urbana. Es decir, que los propios habitantes produzcan alimentos. En los propios domicilios. En muchos domicilios, en el techo, o vemos acá siendo una ciudad, lotecito que tiene 100 metros cuadrados. Vivienda, ocupan 30, 40, tiene 60. ¿Por qué no producimos ahí papita, cebollita, maicito? Es una política de todo nivel, Ujú. local, municipios locales o gobierno regional. Del papá Estado, tal vez yo desconfío. Tú ves el día a día, como periodista, Claro, ves el día a día. el contexto Mira, político los agobia y los supera. apenas están superando sus problemas, ¿qué le va a interesar que faltó papa o maíz a la zona de Cotahuasi o de Viraco, no? Entonces, nosotros tenemos que empezar a producir alimentos para aliviar o prepararnos para una crisis de gran profundidad. Ingeniero, nos ha dejado un escenario bastante complicado y ojalá que la población entienda esto y sepa reclamar justamente a las autoridades una acción inmediata. Ok, no, yo te agradezco por la entrevista porque me permite, y gracias a tu medio, dar a conocer que se nos vienen tiempos difíciles y hay que hacer algo. Gracias. Bien, con nosotros estuvo el ingeniero Uber Valdivia Pinto, ex viceministro de Agricultura y ex gerente de Autodema. Nosotros volvemos la siguiente semana con otra edición de Encuentro Hoy. No dejen de seguirnos a través de nuestro portal web de encuentro.p.